El mejor jugador del equipo durante años ve a su exentrenador enfermo 10 años después. Cuando hablaron, el exentrenador no tuvo reacción. George Miller fue una leyenda del baloncesto universitario, con 7 campeonatos consecutivos y un equipo invencible. Pero la vida da giros inesperados, y hoy lucha por sobrevivir. Un encuentro inesperado con un antiguo alumno exitoso podría ser la clave para un nuevo comienzo. El sol se ponía sobre la pequeña ciudad universitaria, una vez vibrante con la energía de los campeonatos de baloncesto. George Miller, ahora con el cabello gris y arrugas marcadas por el tiempo, caminaba por las calles empujando un carrito de reciclaje. Sus pasos resonaban en la acera, reflejando la monotonía de su nueva vida. Se detuvo un momento, observando el antiguo gimnasio donde tantas veces había dirigido al equipo local de baloncesto a la victoria. Ese lugar, ahora desolado y cubierto de grafitis, era una sombra del glorioso pasado del cual tanto se enorgullecía. George había llevado al equipo a 7 campeonatos estatales consecutivos, un logro nunca antes visto en la universidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar las gradas llenas y los aplausos ensordecedores. Era una leyenda, un estratega brillante que transformaba a jóvenes prometedores en estrellas. Sin embargo, el tiempo no fue amable con él. La cima de su carrera fue seguida por una serie de dolorosas derrotas. Las expectativas de los fanáticos, siempre tan altas, se convirtieron en una presión insoportable. El brillo en los ojos de sus jugadores, que alguna vez reflejaron confianza y determinación, se apagó con las derrotas sucesivas. La administración de la universidad, que antes lo trataba como a un héroe, ahora lo veía como una carga. George, te agradecemos por todo, pero es hora de un cambio, le dijeron al final de su última temporada. Fue apartado del mando del equipo, llevándose consigo la amarga reputación de ser el entrenador con más derrotas consecutivas. Las calles de la ciudad, que antes vibraban con el eco de sus victorias, ahora parecían frías e indiferentes. Hoy en día, George hacía pequeños trabajos para sobrevivir. Recogía materiales reciclables y realizaba trabajos ocasionales de jardinería y construcción. La vida era dura, pero se negaba a rendirse ante la desesperación. Mantenía su dignidad y el orgullo silencioso de alguien que ya ha probado el éxito. Su mayor consuelo eran los recuerdos de los días de gloria, aunque estuvieran manchados por un amargo final. Es como si fueran 2 vidas diferentes, murmuró para sí mismo mientras apilaba botellas vacías en su carrito. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jonathan Davis, uno de los alumnos más talentosos de George, regresaba para una breve visita. Ahora un jugador profesional y millonario, Jonathan recordaba con cariño sus años bajo la tutela de George. Él formaba parte de la era dorada del equipo, cuando cada partido era una celebración de talento y estrategia. Jonathan había seguido un camino brillante en el baloncesto, alcanzando fama y fortuna, pero nunca olvidó sus raíces. Estacionó su coche de lujo frente a su mansión, sintiéndose un poco nostálgico. Al llegar a su lujosa mansión, Jonathan, cansado del viaje, accidentalmente golpeó su coche contra un muro bajo. El incidente fue pequeño, pero dejó una marca en la construcción. Unos días después, notó que alguien estaba reparando el daño. Curioso, se acercó para ver quién estaba trabajando. Un hombre de mediana edad, con aspecto cansado pero determinado, se agachaba arreglando el muro. Algo en ese hombre le resultaba familiar a Jonathan, pero no lograba recordar exactamente de dónde lo conocía. Jonathan observó al hombre por un momento, intentando conectar los recuerdos dispersos. Puede que sea solo una coincidencia, pensó, pero había algo en la postura de ese hombre, en la forma en que se movía, que le resultaba conocido. Jonathan decidió acercarse más. Carraspeó, preparándose para hablar, y llamó: «Disculpe, señor, ¿nos hemos conocido antes?». El hombre levantó la vista, revelando una mirada cansada pero atenta. Sus ojos se encontraron y, por un breve momento, el tiempo pareció detenerse. George reconoció a Jonathan, pero intentó ocultar la sorpresa, volviendo a concentrarse en el trabajo. «Tal vez», respondió, sin levantar mucho la voz. Jonathan, ahora más curioso, se acercó aún más, decidido a descubrir la verdad. Mientras Jonathan observaba al hombre trabajar, destellos de memoria comenzaron a inundar su mente. La postura, la forma en que movía las manos, todo era vagamente familiar. Se acercó con cuidado,
tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Eres George Miller?, Jonathan preguntó, casi sin poder creerlo. El hombre levantó la vista, sorprendido por el reconocimiento. George parpadeó varias veces, como si intentara ajustar la vista. ¿Jonathan? Su voz estaba cargada de emoción, una mezcla de sorpresa y vergüenza. No esperaba encontrarse con uno de sus antiguos jugadores, especialmente alguien que se había convertido en tan exitoso. Jonathan, por su parte, sintió una oleada de emociones. Allí estaba el hombre que lo había guiado, motivado y transformado en una estrella. Y ahora, ese mismo hombre estaba reparando un muro como un trabajador común. Ambos hombres permanecieron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Jonathan rompió el silencio. No sabía que aún estabas en la ciudad. George se encogió de hombros, un gesto resignado. La vida no salió como esperaba. Me quedé aquí, haciendo lo que puedo para sobrevivir. Jonathan sintió una punzada de tristeza. Siempre había pensado en George como una figura invencible, un hombre que moldeaba el destino de otros. Ver a su exentrenador en una situación tan difícil fue un shock. Cambiaste mi vida, George, dijo Jonathan, con sinceridad en su voz. Todo lo que logré, te lo debo a ti. George sonrió, pero era una sonrisa triste. Me alegra por ti, Jonathan. Siempre tuviste talento y determinación. Era solo cuestión de tiempo para que lograras el éxito. Hizo una pausa, observando el trabajo inacabado. Para mí, las cosas simplemente no salieron bien. Jonathan, notando la tristeza en las palabras de George, intentó cambiar el tono de la conversación. Recuerdo como siempre decías que lo importante no era ganar, sino lo que aprendíamos en el proceso. Llevo eso conmigo hasta hoy. George asintió lentamente, como si reflexionara sobre sus propias palabras del pasado. Sabes, continuó Jonathan, nunca habría llegado a donde estoy sin tus enseñanzas. Y no solo me refiero a las tácticas de baloncesto. Nos enseñaste sobre la resiliencia, el trabajo en equipo y el valor de no rendirse nunca. George bajó la cabeza, emocionado, pero tratando de no demostrarlo. Solo hacía mi trabajo, respondió humildemente. Jonathan sintió la urgencia de hacer algo, de ayudar al hombre que tanto significaba para él. Pero, ¿cómo? Sabía que George era orgulloso e independiente. No sería fácil ofrecer ayuda sin herir su orgullo. ¿Podemos hablar más tarde?, sugirió Jonathan. Me gustaría saber más sobre cómo estás, y tal vez, encontrar una manera de ayudar. George dudó, pero asintió. Claro, podemos hablar. Pero no te sientas obligado a hacer nada, Jonathan. Me las arreglo como puedo. Jonathan sonrió, una sonrisa que mezclaba gratitud y preocupación. Está bien. ¿Qué te parece un café mañana? Hay una cafetería en el centro donde podemos hablar con más tranquilidad. George aceptó, y los dos se despidieron. Jonathan regresó a casa, pensativo, mientras George continuaba con su trabajo, el peso de los recuerdos y de la realidad actual pesando sobre él. Esa noche, Jonathan no pudo dormir. La imagen de George, encorvado y envejecido, lo atormentaba. Recordaba los discursos inspiradores, las tácticas brillantes y la incansable dedicación de George. ¿Cómo alguien tan capaz y talentoso podía terminar en una situación tan desesperada? Al día siguiente, Jonathan invitó a George a tomar un café. Se encontraron en una pequeña cafetería en el centro de la ciudad, un lugar tranquilo donde podían conversar sin interrupciones. George estaba visiblemente incómodo. No estaba acostumbrado a recibir amabilidad, especialmente de alguien tan exitoso como Jonathan. Comenzaron a hablar sobre los viejos tiempos, recordando las victorias y derrotas, las risas y los desafíos. Jonathan comentó cómo los entrenamientos con George lo habían preparado para enfrentar los desafíos de la vida. Siempre supiste cómo sacar lo mejor de nosotros, incluso cuando no creíamos en nosotros mismos, dijo Jonathan, tomando un sorbo de café. Esos fueron buenos tiempos, respondió George, sonriendo con nostalgia. Esos chicos tenían una energía, una pasión por el juego que era contagiosa. Pero el tiempo es implacable, ¿no? Hizo una pausa, mirando por la ventana. Después de que tú y los demás se fueron, las cosas cambiaron rápidamente. Los fanáticos comenzaron a exigir más victorias, y los nuevos jugadores no tenían la misma pasión ni dedicación. Empezamos a perder, y la presión solo aumentaba. No pude encontrar una solución,
y el equipo se fue desintegrando. La administración de la universidad perdió la paciencia y me despidió. Jonathan estaba impactado. Pero tú eras el mejor entrenador que esa universidad había tenido. ¿Cómo pudieron hacerte eso? George se encogió de hombros. En el deporte, eres tan bueno como tu última victoria. Y cuando las victorias dejan de llegar, la gente olvida lo que has logrado. George contó cómo, tras su despido, intentó encontrar trabajo en otras universidades y equipos, pero su reputación de perdedor lo seguía. Nadie quería arriesgarse a contratarlo. Finalmente, se alejó del baloncesto, una decisión dolorosa que lo dejó perdido y sin rumbo. Fue difícil, admitió, ver cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba y no poder hacer nada para evitarlo. Jonathan sintió una tristeza profunda. ¿Y cómo terminaste haciendo estos trabajos temporales? George suspiró, jugueteando con la taza de café. Tenía que pagar las cuentas. Comencé con algunos trabajos de jardinería, luego reciclaje. Es honesto, pero lejos de lo que solía hacer. Jonathan guardó silencio por un momento, pensando en cómo ayudar a George sin herir su orgullo. Sabes, George, siempre pensé que tenías un talento especial para enseñar, no solo en el deporte, sino también lecciones de vida. ¿Has pensado en volver a entrenar, aunque sea de una manera diferente? George miró a Jonathan, sorprendido por la pregunta. ¿Volver al baloncesto? No lo sé. Ha pasado tanto tiempo. ¿Y si vuelvo a fallar? Jonathan negó con la cabeza. No vas a fallar. Eres uno de los mejores mentores que he conocido. Estoy seguro de que aún tienes mucho que ofrecer, no solo en el baloncesto, sino en la vida. George reflexionó sobre las palabras de Jonathan, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su corazón. Jonathan escuchaba atentamente, sintiéndose cada vez más incómodo con la situación de George. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. George, no mereces vivir así, dijo con firmeza. Cambiaste la vida de tantos jugadores, incluyéndome a mí. Mereces más que esto. George miró hacia abajo, avergonzado. La vida es así, Jonathan. No siempre obtenemos lo que merecemos. Cometí errores. Dejé que el éxito se me subiera a la cabeza y no estaba preparado para enfrentar las dificultades. Ahora, solo trato de sobrevivir. Jonathan no aceptó esa respuesta. Tenía una idea, algo que podría cambiarlo todo para George. ¿Y si volvieras al baloncesto? George levantó la vista, sorprendido. ¿A qué te refieres? Estaba pensando, continuó Jonathan, con entusiasmo creciente. ¿Y si abriéramos una escuela de baloncesto juntos? Tienes tanto conocimiento y experiencia. Podemos enseñar a la próxima generación de jugadores, darles las habilidades y el conocimiento que nos diste a nosotros. Y quién sabe, tal vez incluso participar en algunos campeonatos. George se quedó en silencio, claramente conmovido por la propuesta, pero también vacilante. No lo sé, Jonathan. Ha pasado tanto tiempo, ¿y si vuelvo a fallar? Jonathan negó con la cabeza. No vas a fallar. Yo creo en ti, y apuesto a que muchos otros también creen. Además, ¿no sería maravilloso hacer algo que amas nuevamente? Podrías dejar un legado aún mayor. George parecía reflexionar sobre la idea. Miró por la ventana de la cafetería, contemplando el movimiento en la calle. Realmente extraño el baloncesto, admitió. Extraño enseñar, ver a los jóvenes crecer y convertirse en mejores jugadores. Pero tengo miedo. No sé si tengo lo que se necesita para empezar de nuevo. Jonathan sonrió. No tienes que hacerlo solo. Estaré contigo, a tu lado. Comenzaremos despacio, construyendo algo desde cero, sin prisa, sin expectativas poco realistas, solo por el amor al juego. George sintió una mezcla de emociones. La idea de volver a entrenar jóvenes jugadores era tentadora, pero el miedo al fracaso aún pesaba sobre él. Es una propuesta muy generosa, Jonathan, pero no quiero ser una carga para ti, dijo, con la voz entrecortada. George, respondió Jonathan, con una seriedad que rara vez mostraba, nunca has sido una carga. Fuiste un mentor, una guía, y más que eso, un amigo. Esto es lo mínimo que puedo hacer para devolverte todo lo que hiciste por mí. Vamos a hacerlo juntos. George respiró hondo, sintiendo el calor de la sinceridad de Jonathan. La idea de tener una segunda oportunidad, de poder enseñar nuevamente, empezaba a parecer menos aterradora. Está bien, dijo finalmente,
con una leve sonrisa en los labios. Intentémoslo, pero hagámoslo bien, sin prisa y con corazón. Jonathan sonrió, aliviado y entusiasmado. Va a ser increíble, ya lo verás. Y no te preocupes por el dinero o la estructura, yo me encargaré de eso. Tú solo necesitas hacer lo que mejor sabes hacer, enseñar e inspirar. Pasaron el resto de la tarde discutiendo ideas, desde la elección del lugar hasta cómo atraer a jóvenes interesados en aprender baloncesto. Para George, cada detalle era un recordatorio de lo que amaba del deporte, y comenzó a sentirse más emocionado con la perspectiva de volver a entrenar. Al despedirse, Jonathan puso una mano sobre el hombro de George. Estamos en esto juntos, dijo. Vamos a crear algo especial, algo que marque una diferencia en la vida de estos jóvenes. George asintió, con los ojos brillando de determinación. Sí, lo haremos, respondió, sintiéndose renovado. Comenzaremos desde cero y construiremos algo de lo que podamos estar orgullosos. La idea comenzó a arraigarse en la mente de George. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que una vieja llama se encendía dentro de él. La propuesta de Jonathan era arriesgada, pero también una oportunidad de redención, una oportunidad de corregir los errores del pasado y dejar un nuevo legado. Los dos comenzaron a planificar, discutiendo detalles y posibilidades. Jonathan se encargaría del financiamiento inicial y la logística, mientras George se concentraría en desarrollar el currículo y los entrenamientos. Decidieron abrir la escuela en un antiguo gimnasio de la ciudad, un lugar que alguna vez fue escenario de tantos emocionantes partidos. La idea de revivir ese espacio y dar nueva vida al baloncesto local llenó de esperanza a George. Comenzaron con un pequeño grupo de jóvenes entusiastas del baloncesto, hijos de residentes locales. El primer día, mientras los jóvenes llegaban, George sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Sería capaz de hacerlo nuevamente? Se colocó al frente, saludando a los jóvenes y a sus padres, recordando los días en que hacía lo mismo con sus antiguos jugadores. Bienvenidos, todos. George saludó a los jóvenes con una sonrisa cálida. Estoy muy feliz de verlos aquí. Vamos a aprender juntos, y lo más importante, nos vamos a divertir. Los niños lo miraron con curiosidad, algunos reconociendo su nombre de los viejos tiempos. Las primeras semanas fueron desafiantes. George tuvo que acostumbrarse nuevamente a entrenar, a encontrar maneras de motivar e inspirar a los jóvenes, pero, gradualmente, comenzó a encontrar su voz nuevamente. Los jóvenes absorbían cada una de sus palabras, admirados por sus historias y consejos. Jonathan también participaba, ofreciendo su experiencia como jugador profesional y ayudando a fortalecer el vínculo entre los alumnos y el deporte. Cuando tenía su edad, George me enseñó que el baloncesto no es solo acerca de tiros o dribles, Jonathan le contó a un grupo de jóvenes durante una sesión de entrenamiento. Es acerca de la estrategia, el trabajo en equipo, y de nunca rendirse, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La noticia sobre la escuela se difundió rápidamente. En poco tiempo, más y más jóvenes se inscribieron, atraídos por la oportunidad de aprender de una leyenda local del baloncesto. George, que inicialmente dudaba en asumir un papel tan público nuevamente, comenzó a encontrar alegría y satisfacción en el trabajo. Vio el impacto positivo que estaba teniendo en la vida de esos jóvenes, ayudándolos a desarrollar habilidades y, lo más importante, confianza en sí mismos. Jonathan tenía razón. George aún tenía mucho que ofrecer. Redescubrió su amor por el juego, no a través de victorias y trofeos, sino a través del crecimiento y desarrollo de los jóvenes jugadores. La escuela no era solo un lugar para aprender baloncesto, era un lugar para formar carácter, para enseñar resiliencia y trabajo en equipo. Son increíbles, les dijo George a sus alumnos, después de un entrenamiento particularmente intenso. Cada uno de ustedes tiene el potencial de ser un gran jugador, pero lo más importante, grandes personas. Recuerden, lo que aprendemos aquí va más allá de la cancha. Los padres de los alumnos también comenzaron a notar la diferencia en sus hijos. Mi hija está más segura y disciplinada, comentó una madre. Siempre habla del Coach George y de lo inspirador que es. El gimnasio, que alguna vez estuvo abandonado, ahora estaba lleno de vida y energía. Jonathan y George decidieron inscribir a la escuela en campeonatos locales, permitiendo que los jóvenes pusieran a prueba sus habilidades en un ambiente competitivo. Para George,
Ver la transformación de esos jóvenes y su entusiasmo por el baloncesto fue la mayor recompensa que podía pedir. Los meses pasaron rápidamente, y la escuela de baloncesto se convirtió en un punto de referencia en la comunidad. El antiguo gimnasio, una vez abandonado, estaba ahora lleno de vida y energía. Jonathan y George decidieron inscribir la escuela en campeonatos locales, permitiendo que los jóvenes probaran sus habilidades en un entorno competitivo. En el primer campeonato, las expectativas eran bajas. La escuela aún estaba en sus primeras etapas, y muchos de los jóvenes jugadores tenían poca experiencia competitiva. Sin embargo, para sorpresa de todos, el equipo no solo compitió, sino que también se destacó. El espíritu de equipo y la habilidad técnica desarrollada bajo la tutela de George eran evidentes en cada partido. El momento más emocionante llegó durante la final del campeonato. La escuela se enfrentaba a un equipo altamente calificado, conocido por sus tácticas agresivas. Fue un partido reñido, con cada punto disputado intensamente. Al final, el equipo de George y Jonathan perdió por un pequeño margen, pero el resultado importaba poco. El desempeño de los jóvenes fue aplaudido por todos, y los espectadores, compuestos por padres, amigos y miembros de la comunidad, no podían estar más orgullosos. Después del partido, George fue abordado por varios padres y miembros de la comunidad, todos elogiando su trabajo y agradeciéndole por el impacto positivo en la vida de sus hijos. Sintió una oleada de emociones, una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez en muchos años, sintió que estaba en el lugar correcto, haciendo una diferencia de manera significativa. «Hiciste un trabajo increíble con estos niños», dijo un padre, estrechando la mano de George. «Mi hijo nunca ha estado tan motivado. Habla de sus entrenamientos todo el tiempo». «Gracias», respondió George, con una sonrisa genuina. «Estos jóvenes tienen mucho potencial. Es un placer verlos crecer y desarrollarse». Jonathan, al lado de George, también estaba radiante. Veía en George no solo a un entrenador, sino a un mentor y un amigo que había renacido a través del amor por el deporte. «Te dije que aún tenías mucho que ofrecer», dijo, sonriendo. George le devolvió la sonrisa, con lágrimas en los ojos. «Tenías razón, Jonathan. No se trata solo de victorias o derrotas. Se trata de enseñar, de transmitir lo que hemos aprendido y de inspirar a los demás. Eso es lo que realmente importa». Con el éxito de la escuela, Jonathan y George comenzaron a planificar el futuro. Había mucho más por hacer, más jóvenes a quienes inspirar y enseñar. Discutieron la posibilidad de expandir la escuela, tal vez incluso abrir sucursales en otras ciudades. Pero por ahora, estaban satisfechos concentrándose en la comunidad que los había acogido. «Creo que podemos hacer algo aún más grande», dijo Jonathan, mientras revisaban las inscripciones para el próximo semestre. «Tal vez podamos crear programas para ayudar a niños de barrios desfavorecidos, darles la oportunidad de aprender y crecer a través del deporte». George asintió, emocionado con la perspectiva. «Sí, sería increíble darle esta oportunidad a más jóvenes. El baloncesto es más que un juego, es una escuela de vida». Y así, el gimnasio siguió resonando con el sonido de los balones rebotando, los gritos de aliento y las risas de los jóvenes jugadores. George y Jonathan, unidos por un pasado compartido y un amor común por el baloncesto, crearon algo verdaderamente especial. Un lugar donde el espíritu del deporte y el poder de la comunidad se encontraban, y donde el verdadero significado del éxito se redefinía, no por los trofeos en la estantería, sino por el impacto positivo en la vida de los demás. George encontró un nuevo propósito y un nuevo comienzo, no en el brillo de los reflectores o en los titulares de los periódicos, sino en la alegría de enseñar y guiar a la próxima generación. Jonathan, por su parte, encontró una manera de devolver el favor y mantener vivo el legado de su mentor. Juntos, crearon una comunidad vibrante y un futuro brillante para muchos jóvenes.